tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quiénes son los llamados profetas menores en la Biblia. En nuestra sección infantil, el cuento Los tenis pirata. La pequeña Tania acompañó a su papá al centro de la ciudad porque necesitaba unos tenis nuevos. Mientras recorrían las calles, vio el calzado que necesitaba. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. No imiten a los fariseos. En el Santoral, te diremos por qué San Martín Caballero es el santo de los comerciantes. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Torneo de canto. Una vez llegó a la selva un búho que había estado en cautiverio. Le contaba a todos acerca de las costumbres de los humanos. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas en competencias, a fin de decidir quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto, etc. La idea de trasplantar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales y, quizás por ello, se organizó de inmediato un concurso de canto, en el cual se anotaron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se definiría por el voto secreto y universal de todos los concursantes, que serían de esa manera su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre, pasaron al estrado y cantaron recibiendo el más o menos intenso aplauso de la audiencia. Luego, los participantes que competían y al mismo tiempo eran jueces, anotaron su voto en un papelito y lo colocaron doblado en una gran urna que sostenía el búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho se subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para leer y comenzar el recuento de los votos del transparente acto eleccionario, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había escuchado decir a los políticos en las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, hermanos, es para nuestro amigo, el burro». Se produjo un silencio seguido de algunos tímidos aplausos. Segundo voto, el burro. Tercer voto, el burro. Los concursantes comenzaron a mirarse, sorprendidos al principio, acusadoramente después y por último, cuando proseguían apareciendo votos para el burro, cada vez más llenos de culpa y avergonzados de sus propios votos. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantores. Y así sucedió que, terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. El búho explicó después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos calificado de los concursantes, aquel que no podía representar amenaza alguna a su propia proclamación. La votación fue casi unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro. El del propio burro, que nada tenía que perder y votó sinceramente por la calandria, y el del hombre, que votó por sí mismo. Reflexión.
Estas son las cosas que hace la mezquindad de nuestra sociedad. Cuando nos sentimos tan necesitados que no hay espacio para otros, cuando nos creemos tan merecedores que no podemos ver más lejos de nuestro ombligo, cuando nos imaginamos tan maravillosos que no concebimos otra posibilidad que no sea poseer lo deseado, entonces muchas veces la vanidad, la miseria, la estupidez nos vuelve muy mezquinos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Qué alegría estar nuevamente transmitiendo para todos ustedes en este inicio del mes de noviembre, penúltimo mes del año, en el que también nos estaremos preparando ya para el Adviento y, por supuesto, con el Adviento hacia la Navidad. Gracias por sintonizar este programa o bien por seguirlo después en otros horarios a través de mi canal o de las redes sociales. Que Dios les bendiga y ya desde ahora les doy un saludo, el saludo dominical a todos nuestros amigos y amigas traileros de Estados Unidos y a todos los que se dedican a la transportación. Que Dios les bendiga. Un saludo y una bendición también para los enfermitos y para todas las personas que escuchan este programa más allá de las fronteras, porque me han dicho que lo escuchan en distintas partes del mundo. Que Dios les bendiga y gracias por permitir que este programa tenga esta resonancia de fe. Un saludo también para todos los comerciantes porque estarán celebrando a su patrono, el santo de los comerciantes, San Martín Caballero. Y les aviso que al final del programa estaré diciéndoles los teléfonos para que tengan información sobre este extracto de agave. No es un medicamento, sino un alimento que a mí me salvó la vida, y también en cómo obtener alguno de mis libros, especialmente el de cuentos, que puede ser un muy buen regalo para los pequeñitos. Pero vamos a un corte para escuchar al regreso el cuento y en este momento la oración a la Divina Providencia. Señor, inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos.
como era en el principio, por los siglos de los siglos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. En la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos: estar sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar, también hacer oración por el Papa Francisco y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo Cine Ópera. Horarios de la parroquia de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Los tenis pirata. La pequeña Tania acompañó a su papá al centro de la ciudad porque necesitaba unos tenis nuevos. Mientras recorrían las calles, vio el calzado que necesitaba. Estos son los tenis que estoy buscando. Aquí podemos comprarlos. Su papá se detuvo ante el local callejero y le pidió al vendedor que se los mostrara. Observó con mucho cuidado el calzado y después de decidir que no lo compraría, regresó los tenis al encargado del puesto. Muchas gracias, pero no los compraré. Tania se admiró de la actitud de su papá, pero no le preguntó nada y continuó caminando con él en búsqueda de sus tenis. Después de algunos minutos, entraron a una tienda que exhibía lo que buscaban. Quisiera ver esos tenis. ¿Sería tan amable en mostrármelos? Su papá observó con atención los tenis y luego los compró. Tania volvió a admirarse de lo que hacía su papá, porque en aquel lugar el precio era mayor que el del local anterior. Entonces le preguntó: Oye papá, ¿por qué compraste los tenis en este lugar si cuestan más? Su papá le sonrió y le dijo: No te dejes llevar por las apariencias. En el local anterior nos querían engañar. Nos ofrecían tenis como originales, pero en realidad eran pirata. Aparentemente eran iguales a estos, pero de muy mala calidad. Los observé con atención y descubrí todos sus defectos. Tania comprendió que su papá había actuado sabiamente para no ser engañado y le dijo: Estoy orgullosa de ti porque me enseñaste a no dejarme llevar por las apariencias. Cuando regresaron a casa, la pequeña le contó a su mamá lo sucedido. Ella le dijo: Mira, hija, desafortunadamente hay piratería en todo, incluso en las relaciones personales o en la fe. El engaño es contrario a la honestidad y a la sinceridad. No es correcto dejarse engañar ni tampoco engañar. Tania pidió algún ejemplo y su papá le dijo: Sería incorrecto que alguien fingiera ser distinto solo para enamorar a su pareja. También sería incorrecto que un político fingiera preocuparse por la comunidad solo para ganar una elección. Tania comprendió los ejemplos y opinó: Podrán engañarse o engañarnos a nosotros, pero no a Dios. Su mamá abrió la Biblia y le dijo: Te voy a leer un texto del capítulo 23 de San Mateo para que conozcas la opinión de Cristo sobre este tema. Después leyó: Jesús dijo: No imiten a los fariseos porque dicen una cosa y hacen otra. Todo lo hacen para que los vea la gente. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor.
Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes tomen en cuenta que no hay más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Solo hay un Padre, y el único guía para llegar a Él es Cristo. No permitan, pues, que nadie ocupe el lugar que le corresponde a Dios y a su Hijo Jesucristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con aquella lectura, Tania comprendió que los fariseos eran como productos pirata, que aparentaban ser buenos y perfectos, pero en realidad solo fingían e intentaban engañar a Dios y a los demás. Dijo: La única manera de ser grande de verdad es ser grande en el amor, ayudando y sirviendo a nuestro prójimo. Después le preguntó a su papá: ¿Por qué Jesús no quiere que te diga a ti, papá, ni que llame maestro a mi profesor de la escuela? Te voy a explicar. Jesús no prohíbe el uso de títulos o palabras. Lo que rechaza son las actitudes soberbias o las apariencias hipócritas. Es cierto que prohíbe que alguien obligue a otro a darle un título cuando no se lo ha merecido, pero si un papá no se siente Dios ni quiere quitarle a Dios su lugar, sino más bien seguir sus mandamientos y dar a sus hijos lo mejor, ellos pueden llamarle padre o papá sin ningún problema. Si los maestros no son soberbios ni se creen Dios, sino más bien se esfuerzan en seguir el ejemplo de Cristo y compartir sus conocimientos, se les puede llamar maestros. E incluso podemos decirle padre a nuestro sacerdote, porque con su actitud de servicio, Él representa y nos acerca al único y verdadero Padre Dios. Y porque con su predicación nos hace nacer a la fe. Después de escuchar esas palabras, Tania dijo: Ya entendí. Dios no quiere fe o amor pirata. Quiere un corazón original y no imitaciones o apariencias. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 23 de San Mateo, versículos del 1 al 12, y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Queridos hermanos, hermanas, Cristo en el Evangelio que hemos escuchado hoy también hace un llamado de atención contra la falsa o aparente religiosidad en la que los judíos solo se preocupaban de cumplir con ritos externos y sus autoridades solo buscaban títulos. Jesús nos enseña que los títulos de padre, guía o maestro no son títulos que las personas puedan ponerse para exigir un trato distinto. En todo caso, esos son títulos de reconocimiento que da la comunidad por una generosa labor. Dicho de otra manera, Dios no se opone a que el hijo que ve en su padre un ejemplo de vida, una persona providente, amorosa y generosa, pueda decirle padre. Más bien se opone a que una persona que no se comporta como un verdadero padre de familia
exija a sus hijos que le llamen así. Lo mismo se puede decir para los títulos de maestro o guía. Cristo no se opone a que los alumnos reconozcan ni den el título de maestro o guía a quienes por su trabajo, esfuerzo, dedicación, humildad y generosidad hacia los alumnos se lo merezcan. En todo caso, Cristo se opone a que algunos exijan que se les dé este título cuando no se preocupan por sus alumnos o personas guiadas. Así pues, Cristo nos invita hoy a tener una religiosidad centrada en el amor y en el servicio, y no solo en ritos o apariencias. Cristo nos enseña que el amor no es algo que se exija, sino en todo caso que se entregue para que los demás reconozcan en nosotros enviados o mensajeros suyos. Hagamos caso a su palabra y pongamos en práctica su invitación. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 5 de noviembre se celebra a San Celestino V. Este santo se hizo famoso porque había sido uno de los pocos papas que habían renunciado a su cargo. Celestino significa inclinado hacia lo que es del cielo. Le gustaba mucho la vida de soledad y oración. Por su forma de vida lo nombraron director de 14 conventos y era tan generoso que fue ganando la fama de santo. Pero fíjense que en 1294, cuando murió el papa de su tiempo, que era Nicolás IV, los cardenales debían elegir al sucesor, pero no se ponían de acuerdo. Ya llevaban 2 años sin poder elegir al nuevo pontífice, y al fin se les ocurrió la idea de elegir como papa a este monje que tenía fama de santidad. Así que un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron varios prelados al monte donde habitaba para comunicarle la noticia. Lo habían elegido papa. Él se espantó mucho con la noticia, pero la gente le pidió que aceptara. Celestino tenía 80 años cuando inició su pontificado. Sin embargo, a los pocos días Celestino se dio cuenta de que no estaba preparado para ese cargo tan difícil ni tenía cualidades para ello. Y es que no conocía las leyes y cánones que rigen a la Iglesia en el Vaticano. Tampoco sabía bien el latín con el que se redactan los documentos pontificios. Pero lo más delicado es que quería seguir viviendo como monje y se encerraba semanas enteras en su cuarto para orar y meditar, mientras que muchos asuntos que eran urgentes quedaban pendientes. Después de 5 meses reunió a todos los cardenales y les pidió que eligieran a otro papa. Así pudo regresar a vivir como monje en soledad y oración. Esto fue el 13 de diciembre de 1294. Así que como ven, este monje que fue papa regresó después a ser monje renunciando a tan importante cargo. El 6 de noviembre se celebra a San Alejandro de Sauli. Alejandro significa el que protege con fuerza. Este hombre nació en Milán, se hizo sacerdote en la comunidad de los padres barnabitas, llegó a ser superior de su comunidad y confesor de un gran obispo de San Carlos Borromeo. Tenía muy buena amistad con San Felipe Neri y más tarde también él fue electo obispo de la isla italiana de Córcega, donde hizo mucho bien, muriendo en 1592. El 8 de noviembre se celebra a San Andrés Avelino, santo napolitano que fue primero un abogado muy famoso y después se hizo sacerdote teatino. El 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y por eso es necesario que conozcas su importancia. Seguramente que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica, pero quizás no sabes exactamente qué significa. Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay 2 basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a 2 cuadras del eje central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero ¿qué significa eso? La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa
Casa del Rey. En la Iglesia Católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa, o porque tienen reliquias muy importantes, o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros. Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo 4 basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores. Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen 4 basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales, y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama basílicas menores. La Basílica de Guadalupe es un claro ejemplo de eso. Las 4 basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son la de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano; la Basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad, por eso se llama San Pablo extramuros; la Basílica de Santa María la Mayor, que es la basílica más importante del mundo, dedicada a la Virgen María; y finalmente, la 4ª basílica es la que se llama San Juan de Letrán. El actual eje central de nuestra ciudad se llamaba así porque en una de sus esquinas, entre Venustiano Carranza y 16 de septiembre, había una capilla a la que acudían quienes habían ido a visitar Roma y los santos lugares. Pero es necesario seguir hablando sobre las 4 basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las 4? Si alguno contestó que la de San Pedro, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán, y les vamos a explicar por qué, ¿verdad, Salvador? Así es, la primera basílica que hubo fue la de Letrán en Roma. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Papa el palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324. En italiano se llama Laterano. En una ocasión yo me encontré a unas personas cuando vivía en Roma y decían, estamos preguntando y preguntando cómo llegar a la iglesia de San Juan de Letrán y nadie nos dice que la conoce. Es que allá se dice San Giovanni in Laterano. Ya preguntaron de esa manera y llegaron muy prontamente. Pero, ¿por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo. Y de hecho, padre, en esta semana se celebra el aniversario de su consagración el día 9 de noviembre. Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Y bueno, también se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787, un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador y, de acuerdo a la tradición, esta imagen milagrosamente derramó sangre. Se le puso el nombre de San Juan porque tiene 2 capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el Papa vive en el Vaticano, no siempre ha sido así. Durante casi 1000 años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio de San Juan de Letrán. En el año 1309, los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia, a una población llamada Aviñón, y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el Papa regresó de Francia, decidió vivir en el actual Vaticano. Pero, amigos, la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo Papa es electo, tiene que visitar lo más pronto posible esa iglesia. Así es que, amigos, ¿cuándo fue que el Papa comenzó a vivir en el Vaticano? Pues cuando regresó de Francia, llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron, vamos a encontrar nuevos rumbos, y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en cómo lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración. El 10 de noviembre se celebra a San León Magno.
Se le llama magno porque hizo grandes obras. Es el pontífice más importante del siglo V. Tuvo que luchar fuertemente contra dos clases de enemigos: los externos, que querían invadir y destruir a Roma, y los internos, que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces hunos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la hierba. Imagínense, amigos. Entonces el Papa San León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma y que no volviera a su tierra de Hungría. Sin embargo, amigos, en el año 455 llegó otro enemigo feroz. Se trataba de Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida, pero se volvió más espiritual. El 11 de noviembre se celebra a San Martín de Tours, conocido más por San Martín Caballero. Martín significa el batallador. San Martín es uno de los santos más queridos por los franceses y muy popular en todo el mundo. ¿Y dónde nació este santo? No nació ciertamente en Italia, más bien nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. ¿Por qué? Porque como era hijo de un veterano del ejército, cuando tenía 15 años tenía que seguir la misma actividad que su padre. Así que a esta edad de 15 años ya vestía el uniforme militar romano y por eso se le representa vestido como soldado romano y montado sobre un caballo. Así que si está montado sobre un caballo se le dice caballero. Siempre ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío se encontró por el camino a un pobre hombre que estaba temblando con este frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él le había regalado y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. La gente lo quería tanto que lo nombraron obispo de la ciudad de Tours en Francia. Él fue fundador de las parroquias rurales de Francia. Es interesante mencionar, amigos, que la media capa de San Martín, la que cortó con la espada para dársela al pobre, fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. La gente le decía en latín a ese fragmento de la capa la capilla, y así la gente comenzó a decir: vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla que se le da a los pequeños lugares que se hacen para orar. Algo muy interesante, amigos, es que la gente, cuando murió San Martín, decía: yo quiero que siga pasando San Martín como nos visitaba, como lo hacía antes con su caballo, repartiendo grandes bendiciones. Y para invitar a San Martín que pasara espiritualmente, comenzaron a poner una herradura en su casa para indicar que querían que pasara por allí San Martín con su caballo. Y de ahí es donde comenzó a utilizarse la herradura como un signo de bendición y más adelante se convirtió en un signo de buena suerte. Herradura, San Martín, Francia. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. El camino del amor. Pregúntale al Padre José. Cuentos para entender el Evangelio. 365 días para acercarse a Dios. La transformación. Cuentos de luz y esperanza. Milagros e historias fantásticas. E iconografía mariana. Son algunos de los libros que ha escrito el Padre José y que han ayudado a muchas personas a mejorar su vida espiritual, su vida personal recuperando su autoestima, a vivir correctamente sus etapas de duelo ante una pérdida, a conocer la Biblia, a disipar sus dudas sobre nuestra religión católica, a que los pequeños entiendan fácilmente los evangelios en la misa dominical y muchas cosas más. ¿Ya tienes alguno de estos libros? ¿Cuál falta en tu colección? ¿O no los conoces? Pregunta cómo adquirir estas maravillosas publicaciones en formato impreso o en edición digital, llamando o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744
o al 55 57 05 59 39. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 7 de noviembre se celebran los profetas menores y por ello preguntamos, ¿qué es un profeta? En la Biblia se entiende que el oficio principal de un profeta es llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que llegarán si la gente no se convierte. Hay que decir que los profetas se dividen en dos clases, profetas mayores y menores. Se llama mayores a los que escribieron obras de muchas páginas. Los profetas mayores son solo 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En cambio, los profetas menores son aquellos que hicieron escritos con pocas páginas. Los profetas menores son 12. Casi todos vivieron entre los años 750 y 500 a.C. Pues vamos a ver a cada uno de ellos en forma rápida. El primero se llamó Amós. Era un pastor y recolector de higos. Dios lo envió a avisar a Israel que si no dejaba de adorar a los ídolos y si los ricos seguían explotando a los pobres, les llegarían terribles castigos. La gente no le hizo caso y el pueblo de Israel fue llevado fuera de su tierra al destierro. También los ricos quedaron en la miseria por no haber tenido compasión de los más pobres. El segundo se llama Oseas. Estaba casado con una mujer que le fue infiel, pero por orden de Dios la perdonó y la volvió a aceptar en su casa. Después que hizo eso, Dios le dijo que el pueblo de Israel se parecía a su esposa por sus infidelidades, pero que Él lo perdonaba y lo seguiría amando siempre. Con esto aprendemos que a veces nosotros somos infieles, pero Dios siempre se mantiene fiel con nosotros. Oseas nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene a todos, a pesar de lo malos que somos con Él. El tercer profeta menor se llamó Ageo. Él redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento, que consta de solo 3 páginas. Profetizó hacia el año 529 a.C., cuando los israelitas volvieron del destierro. Él los animó a construir el nuevo templo de Jerusalén y en nombre de Dios les prometió que Dios les enviaría la paz. El cuarto fue Joel. Su mensaje es un llamado a hacer penitencia y arrepentirse de los pecados. Por eso, siempre leemos sus textos cada año durante la misa del miércoles de ceniza. El quinto se llamó Malaquías, no aquel de las profecías, no se confunda, Su mensaje va dirigido contra los sacerdotes que no cumplen bien sus deberes y contra el pueblo que va dejando de lado sus obligaciones. Malaquías anuncia que llegará el día en que Dios vendrá a juzgar nuestras obras. Malaquías anunció que antes de la llegada del Cristo Mesías aparecería un precursor, Juan Bautista, para prepararle su venida. El sexto profeta menor es Sofonías. Él profetizó diciendo también que si la gente no se convertía, llegaría el momento en que Dios, con gran poder y severidad, se presentaría a juzgar a los pecadores y a dar a cada uno su merecido. El séptimo profeta se llama Jonás y es muy conocido. Él fue llevado milagrosamente por Dios en el vientre de un monstruo marino hasta Nínive para que predicara ahí. Esa ciudad se había llenado de crímenes y cosas muy malas. Por eso Jonás les anunció que si no cambiaban su forma de vivir, la ciudad sería destruida. La gente aceptó su mensaje, hizo penitencia y se alejó del pecado. Así, la ciudad se salvó de la destrucción. Pero, amigos, después de un tiempo los ninivitas se volvieron a portar mal. Entonces apareció otro profeta menor llamado Nahum, para decirles que si continuaban así, la ciudad sería destruida. Lamentablemente no le hicieron caso y todo sucedió como él lo dijo. Y con Nahum ya llevamos 8 profetas, solo nos faltan 4. El noveno profeta se llama Habacuc. Vivió en un tiempo en que la situación del pueblo de Israel era muy difícil. Por eso le preguntó a Dios, ¿por qué nos sucede todo esto? Y Dios le respondió diciendo, todo tiene su fin y cada problema tendrá su solución. Habacuc, que escribió la famosa frase, el justo vive por la fe, y repite frecuentemente, ay de los que se dedican a obrar el mal, ay de los que olvidan a Dios, ay de los que consiguen ganancias mal adquiridas, etc. El décimo profeta es Miqueas. Él anunció que Jesús nacería en Belén. El penúltimo profeta es Abdías. Su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le hacen a Dios para que haga justicia contra sus opresores. Y el último profeta menor es Zacarías. Él animó a las gentes a contribuir a la construcción del templo, diciendo, ¿por qué las tierras no les producen? ¿Por qué los negocios no les prosperan?
¿Por qué no logran ahorrar nada? Es porque mientras ustedes viven en casas bien hechas, el templo de Dios está sin construir. Y Zacarías avisa que quienes ayuden con generosidad a la construcción del templo para Dios recibirán grandes ayudas del cielo. Y para que no se les olvide, amigos, los nombres de los profetas menores son Amós, Oseas, Ageo, Joel, Malaquías, Sofonías, Jonás, Nahum, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías. Resonancias. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa. Quiero mandar un saludo a todos los comerciantes porque en estos días estarán celebrando a su santo patrono y les doy el contacto de la parroquia para que tengan información sobre este extracto de agave que me ha salvado la vida y que a mucha gente le ha ayudado en procesos de cáncer, de problemas digestivos, colitis, gastritis, etc. Teléfonos de la parroquia 55-55-66-7744 55-55-66-7744 y también 55-5705-5939 55-5705-5939. Si no han probado este extracto de agave Mimex, que no es una miel de maguey, tengo que aclarar que tampoco es una bebida alcohólica, sino un extracto de savia de agave que ayuda muchísimo porque tiene inulina, que ayuda a una muy buena digestión, que tiene flavonoides para una buena circulación, que tiene también sustancias anticancerígenas y muchas cosas más. Llamen, pregunten por la información y consúmanlo, porque como no es un medicamento, lo pueden consumir niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, personas embarazadas y también personas que están siguiendo algún tratamiento médico. Sin dejar el tratamiento, este alimento les puede dar una magnífica ayuda. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Resonancias de Fe. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.